Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos, otra vez. Bien, hay un tema muy escabroso. En la cuestión de las conspiraciones se pueden hablar de muchas cosas, pero hay un tema a la cual se le está dedicando mucho, pero que mucho tiempo. No es otra cosa más que los chemtrails. Los chemtrails es un aspecto bastante complejo de tratar. Se diversifican en dos puntos de vista. Unos están totalmente en contra de la teoría de los chemtrails y otros están totalmente a favor de la teoría de los chemtrails. Antes de nada, os vamos a explicar, para aquellos que no lo sepáis, qué son los chemtrails. Bueno, veréis. Los chemtrails son esas líneas que dejan los aviones en su paso, unas líneas supuestamente producidas por la condensación de agua. Al paso del reactor se produce una condensación de agua debido al cambio de temperatura, a las distintas corrientes que existen a esas altitudes, 33.000 pies por ejemplo, que son unos 10 kilómetros más o menos. Entonces, lo que ocurre es que a esas alturas, bueno, pues el aire es tan frío que al pasar por los reactores se condensa y forma una estela. Pero, ¿podemos pensar que la estela que forman algunos aviones es normal? Veréis, yo recuerdo en mi niñez, hace muchos años ya de ello, que me quedaba viendo los aviones. No era mucho el tráfico que había entonces. Y recuerdo que aquellos aviones iban muy despacito y dejaban una estela, efectivamente, que se iba difuminando al paso del avión, a una distancia, y aquel lento avión que cruzaba el horizonte reducía esa estela según pasaba, de una manera totalmente clara y evidente. Hoy en día lo que ocurre en muchas ocasiones es algo totalmente anómalo. Veréis, los chemtrails básicamente son esas mismas líneas, pero de una manera muy acusada y que producen efectos muy extraños. Aviones que parece que están fumigando algo, que están soltando algo a la atmósfera. ¿Sí? Os contaré qué hacen los chemtrails. Básicamente un chemtrail es esa línea famosa de la que he hablado de condensación, pero que es de tamaño enorme, gigantesco, y además va creciendo. Cuando pasa el avión, en vez de difuminarse, desaparecer, lo que hace es aumentar de tamaño, aumenta de tamaño. Se hace en algunas ocasiones sencillamente inmensa. Esa estela de ese avión lo que produce también es que crea como una especie de bolsas de caída, como que hubiera distintos componentes en la estela que deja y se producen bolsas de caída, algo como que nos estuvieran soltando algún tipo de componente químico. También esas líneas no son continuas, continúan, desaparecen instantáneamente, vuelven a continuar al cabo de unos miles de metros, desaparecen e incluso en algunos tramos solo se ven pequeños cortes. Una cosa imposible para lo que podríamos pensar como algo racional, ya que la difuminación de las líneas debido al cambio de temperaturas no puede o no debe ser tan dramático. Es como que aquel piloto o aquel mecanismo que controla ese avión tiene un sistema que corta instantáneamente y reactiva la emisión de ese tipo de componentes si es que los están soltando. También se puede ver que esas líneas cruzan el cielo como que fuera en ocasiones una tela de araña. Vemos aviones cruzando en todas las direcciones, vemos esas líneas como formando una enorme web o tela de araña, una malla. También vemos líneas paralelas, aviones que van de manera totalmente paralela, unos en un momento, otros en otro, y en ocasiones vemos enormes campos de líneas paralelas que van creciendo y tapan totalmente el cielo. Y eso en zonas donde el tráfico militar o el tráfico aéreo no debería ser muy elevado, debería ser más bien pobre. También vemos en muchas ocasiones líneas perfectamente perpendiculares, e incluso formando estrellas, como que quisieran forzarse, como se forzasen a cruzar a través de un punto, como que estuvieran dirigidas a través de un sistema de GPS que les indicase una dirección, unas coordenadas, y esas pasasen por un punto en concreto. También en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de ver, como hemos fotografiado en Mundo Desconocido en varias de los artículos, aviones en rumbo de colisión. De esto hemos hablado ya en un vídeo reciente. Eso es sencillamente imposible. Y aquellos aviones, desde mi punto de vista, iban a la misma altitud.
También se han podido ver aviones paralelos en la misma dirección y sentido. Un avión y justo detrás otro a una distancia que se mantenía. Pero no uno, en ocasiones había 2, 3 y hasta 4 aviones. Eso no puede deberse a la navegación convencional, al tráfico convencional, al tráfico natural de los aviones. Se tiene que deber a algo totalmente distinto. Sé que algunos pueden pensar, claro, es tráfico militar. Pero en las zonas donde se produce no debería existir ese tráfico militar. Pero bueno, dejémoslo ahí. Siempre queda el beneficio de la duda. Para aquellos que no creen en los chemtrails, siempre crea el beneficio de la duda. Ellos siempre caen de pie. ¿Por qué? Porque para todo en esta vida existe una justificación. ¿Recuerdan la famosa bala de Kennedy y el zigzag? Pues una teoría científica basada por una serie de físicos dijeron que era posible que aquella bala cruzase, rebotase y pegase a John Fitzgerald Kennedy y al gobernador Connally. Porque siempre hay una explicación, si se quiere buscar una explicación para algo. En algunas ocasiones esa explicación que nos dan obedece al 0,1 por millón, algo que prácticamente es imposible que vuelva a ocurrir. Y es lo que nos encontramos en los chemtrails, cosas que son inusitadas. Bien, también hemos visto enormes cambios de rumbo, aviones que giran y que se dan la vuelta, como si al piloto se le hubiera olvidado algo. ¡Ey! Vamos a recoger aquello. Se me ha olvidado coger la maleta. No podemos llegar a nuestro destino. Volvamos. Eso es absurdo. Y sin embargo se ve. O también se ven cambios de rumbo de manera dramática. Por ejemplo, vemos aviones que van en una dirección y de repente, de manera dramática, giran en otra dirección. Algo que un avión creo que no podría hacer de manera tan fácilmente. Tal vez un misil. Un avión no. También se han podido ver y fotografiar innumerables iridiscencias, como efectos de arcoíris en aquellas estelas, sobre todo al atardecer, cuando la incidencia del sol es perpendicular a las mismas y se produce una especie de efecto arcoíris. Algo que, créanme, yo he visto muchos aviones en mi juventud y en mi niñez volar, y jamás he visto más que a partir de los años 90. Se ven también cosas como, por ejemplo, orbs. Orbs son esferas blancas que aparecen cerca de ellos, detrás de su estela, a su altura o anteriores a ellos. Unos orbs, unas esferas, y esas ha habido innumerables fotografías que aparecen. Es más, yo he tenido la oportunidad de fotografiar algún orb que publiqué en mundodesconocido.com. También hay aviones que entran en una nube y de aquella nube no sale nada. Ha entrado un avión y no sale absolutamente nada. ¿Qué ha ocurrido? O también aviones que no aparecen en fotografías. Alguien coge una cámara con un potente teleobjetivo, lanza una foto y en aquella foto solo se ve la estela. No aparece el avión. También hay aviones que son seguidos o que tienen paralelamente una llamada black line, una línea negra. ¿Sí? Una línea negra. ¿Veis la estela del avión? Y en la parte inferior una línea negra, como una sombra, pero no es sombra. Yo pensaba que era una sombra que producía el chemtrail sobre las nubes o las distintas capas de la atmósfera, pero tuve la oportunidad de ver cómo esa sombra se mantenía en línea mientras aquel avión giraba. Evidentemente no podía haber producido esa black line, esa sombra. Es como que tuvieran un sistema de seguimiento por el cual aquellos aviones son guiados, unas black line. Algo realmente que cuando lo cuentas resulta muy difícil convencer a la gente, darles argumentos. Lo mejor es que lo vieran, o que fueran lo suficientemente racionales como para decir, no, mira, esto no obedece a algo normal. También en muchas ocasiones se ven cuando esos chems pasan y cruzan el cielo a lo largo del día, producen al final una enorme bruma en las altas capas de la atmósfera que oscurecen el día notablemente. En días que son totalmente azules los vuelven grisáceos, neblinos. Y luego hay un enorme tráfico de aviones en sitios inexplicados, en direcciones y en sentidos absolutamente inexplicados. ¿A dónde va aquel avión? No existe ningún destino real hacia el mismo. Por aquí nunca pasan aviones y de repente aparece una temporada en la cual surcan y surcan y surcan un montón de aviones aquellos cielos, en zonas concretas.
Yo he tenido oportunidad de hablar con gente que dice, oye, aquí tenemos un aeropuerto, es muy pequeñito, ¿cómo es posible que pasen tantas decenas de aviones o incluso cientos en tan poco tiempo? Un tráfico inexplicable para un aeropuerto a lo mejor que tiene 2, 3 o quizás 4 entradas al día de aviones. Todo esto es muy extraño. El caso es que los chemtrails están ahí y últimamente estoy teniendo la oportunidad de ver un montón de actividad en nuestros cielos. El problema no es si realmente existen o no, si realmente es una conspiración o no. Si es una conspiración sería a gran escala, necesitaría unos enormes recursos, tanto económicos como medios, tanto humanos, necesitaría unos vastos recursos, unos enormes sistemas de abastecimiento de esas aeronaves. ¿Quién puede hacer eso? ¿Son realmente aviones? ¿Quién controla esta operación si existe? No sé. El problema está ahí, y si usted mira a los cielos, abre su ventana y observa, o va un día por la calle y decide mirar al cielo, recuerde que tenemos una vida muy horizontal. El hombre de la ciudad, el hombre de la calle, el hombre y la mujer, suele tener una vida muy horizontal. Miramos siempre a nuestra altura. En muy pocas ocasiones levantamos la mirada al cielo más que para observar si es un día soleado, nuboso, si va a llover en breves instantes. Vivimos horizontalmente, perdemos la perspectiva de la verticalidad de nuestros cielos. Bien, sea como fuere, lo más tenebroso, si cabe, es que si esta operación realmente existe, la pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo que pretenden esos chemtrails? ¿Cuál es su objetivo? Bien, de ello no hablaremos hoy. Os emplazo al próximo vídeo en el cual os contaremos nuestras teorías de cuál es el objetivo de esos chemtrails. Bien, sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.